Es terrible lo que el comunismo marxista le hace a las naciones. Y estos personajes marxistas ambos fueron los que tuvieron la elaboración de los libros de texto con los que van a enseñar a nuestros niños y del plan y programas de estudio con los que los maestros estamos trabajando. Yo llego a los cursos de maestros. De hecho, esta semana y la semana pasada estuve en un curso para escuchar cómo están justificando. Y en realidad lo que ellos están diciendo es que no nos están obligando a trabajar los libros de texto, pero tienes que trabajar con el plan de estudio como el plan te lo está diciendo. Te estamos dando la libertad de cátedra, pero tú tienes que trabajar tu cátedra dentro del marco que te estamos poniendo. Cuando veamos en la segunda parte el contenido de esto, usted va a ver cómo lo están transmitiendo más claramente. Ahora vamos a leer un poco del manifiesto comunista o marxista de Marx y Engels, porque usted va a encontrar algo aquí interesante. Brevemente, porque ni sé cuánto tiempo llevo. Dice, número 1, expropiación de la propiedad de la tierra y el empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado. Es decir, el concepto de expropiación es un concepto marxista. ¿Sabe de alguna expropiación que haya habido aquí en nuestro país? Han habido varias, pero hay una muy legendaria. ¿Quién la hizo? Lázaro Cárdenas, hasta no sabemos la fecha, ¿no? 18 de marzo de 1000 no sé qué, yo no la recuerdo porque yo ahora la aborrezco. Lázaro Cárdenas expropia petróleos para México y desde entonces el petróleo es de los mexicanos. La pregunta es, ¿cuándo ha tenido usted un pozo petrolero? ¿De verdad es nuestro? ¿Sabe que entre los árabes existen los jeques petroleros? Porque en Arabia, si usted encuentra petróleo en su terreno, usted es el dueño del petróleo y trata a la persona directa con la compañía que va a explotar el petróleo. Pero en nuestro país hay un artículo en la Constitución que dice que las riquezas del subsuelo le pertenecen a la nación. Y prácticamente la nación es la arrendadora de nuestras propiedades, de nuestros terrenos, de nuestras casas, porque anualmente les tenemos que pagar el predial. Usted recibió de parte de Dios la capacidad de conducir un vehículo, pero cada vez, anualmente o cada 2 años, no sé cómo está aquí en Chiapas, o cada 5 años, usted le debe pagar al gobierno un permiso para que usted pueda circular en las calles que él construye con sus impuestos, de usted mismo también, con su coche. Tiene que otorgarle una licencia que usted debe pagar para circular en la calle que se construye con su dinero. ¿Se da cuenta? Así es que para los mexicanos el petróleo no es de nosotros, eso no es cierto. Y el concepto de expropiación es un concepto marxista, antibíblico, porque se opone a los mandamientos de Dios. Recuerde que uno de los mandamientos dice, no codiciarás, ¿qué cosa? Nada de tu prójimo, ni su esposa, ni ninguna de sus propiedades, ni su carro, ni su caballo, ni su mula, ni su casa, ni su Biblia con himnario. ¿Sí? Ni nada de lo que tu prójimo tenga. No lo vas a codiciar, al contrario, dice la Biblia, 6 días trabajarás y harás toda tu obra para que, la razón es para que cuando tú juntes los 980 pesos, le pidas a los hermanos del Faro que te manden tu Biblia con himnario, les deposites el dinero de la Biblia con himnario y dejes de codiciar la que tiene el hermano. No, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, no puedo yo expropiarle a mi hermano Miqueas si él tiene 2 Biblias. Perdón, lo voy a usar mucho de ejemplo, pero no me sé muchos nombres de aquí. Si él tiene 2 Biblias con himnario, yo no puedo decir es que el hermano tiene 2 y yo no tengo una. Lo justo es que él me diera una Biblia a mí. Y hay quienes piensan de esa manera. Es que el hermano tiene 5 camionetas y yo a las luchas llego una bicicleta y cuando la subida está muy pronunciada tengo que bajarme e ir subiendo a pie con la bicicleta. Sí, pero el Señor se las dio. Y en realidad el hermano que tiene propiedades y ha sido beneficiado por Dios, por supuesto tiene que hacer uso de la misericordia, pero yo no puedo reclamar lo que es de otra persona porque la Biblia me lo prohíbe. Pero vamos a continuar. Fuertes impuestos progresivos, ¿se da cuenta? Parece que habla de nosotros, ¿verdad? Suspensión del derecho de herencia. Entre los gobiernos marxistas o comunistas quieren suprimir o suspender el derecho a la herencia, es decir, que usted
perdón, el patrimonio que Dios le permita acumular para sus hijos, el gobierno se los va a poder quedar cuando usted ya no esté y sus hijos no van a recibir nada de lo que usted haya atesorado para ellos. ¿Usted cree que es real? La Biblia tiene leyes sobre la herencia. Hay unos ejemplos ahí. Primero de Reyes 2, 1 al 3. Primero de Reyes 21, 1 al 3. Acab le dice a Nabot, esa historia la estudiábamos desde que éramos niños en el templo, ¿verdad? Los que crecieron en una iglesia aquí. Le dice Acab a Nabot, tú tienes una viña junto a mi castillo, dame tu viña. Nabot le dice, no te la puedo dar porque es mi heredad, es decir, porque a mí es la heredad de mis padres, dice Nabot, porque a mí me la dejó mi papá, a mi papá se la dejó mi abuelo, a mi abuelo se la dejó mi bisabuelo. Es decir, en el pueblo de Israel la tierra era incambiable e invendible. Por eso tenían la ley el año de la jubilación, del jubileo, la ley del jubileo, que era el año cada 50 años. Ese año la tierra que se había arrendado, se había perdido por una deuda de alguno del pueblo de Israel, tenía que ser devuelta a su dueño original, porque la tierra no podía venderse ni cambiarse. Acab le dice a Nabot, te doy otra viña a cambio, mejor, más grande que esa. No te la puedo dar, me lo prohíbe la ley. Mírate, ¿cuánto quieres? Una bolsa de monedas de oro. No te la puedo dar, me lo prohíbe la ley. Ya sabe la historia. ¿Y qué pasó entonces? Algunos evocan el Nuevo Testamento, porque continúa el aspecto sobre la herencia. Algunos evocan el Nuevo Testamento cuando dice que en la iglesia muchos tenían, y ahí les doy los pasajes, y ahí está en Hechos 4, 32 al 37, dice la palabra de Dios que hermanos de la iglesia, tenían en común todas las cosas, y habían personas que tenían propiedades y vendían sus propiedades y lo traían a la iglesia para que se repartiera entre los más necesitados. Entonces la pregunta aquí que surge automáticamente es, ¿cómo si estaba prohibido vender la tierra y hasta cambiarla? ¿Cómo es posible que en el Nuevo Testamento los encontramos vendiendo sus propiedades? ¿Qué estaba pasando? Había una sentencia dictada por el Señor Jesucristo en Mateo 24 y Lucas 23, donde los discípulos le dicen, maestro, mira qué piedras. El templo, recuerda, estaba en un cerro donde todos lo podían ver. Por eso algunos salmos se llaman salmos de ascenso, es decir, que recitaban mientras iban subiendo. Así es que los discípulos le dicen, maestro, mira qué piedras. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto sea destruido y no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y Cristo les responde eso, no pasará esta generación. Así es que la iglesia primitiva estaba vendiendo sus propiedades y repartiéndolas entre sí, no porque fuera la primera iglesia comunista, ni porque Cristo haya sido el primer comunista, sino porque el Señor Jesucristo mismo les había dictado una sentencia ya, que iban a ser destruido el templo y la ciudad y todo, y no tenía caso. Si en su misma generación iba a ser destruido, pues vendo todo y lo reparto. Era la lógica que ellos estaban ocupando, y realmente sucedió en el año 70, el Imperio Romano viene y destruyen absolutamente todo, y comienza la dispersión del pueblo de Israel por todo el mundo. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se encontró territorio para la nación de Israel. Vamos a leer el punto 6, centralización del transporte en manos del Estado. Ya saben, ¿no? Ferrocarriles de México, y luego lo vendieron. Ahora hay el Tren Maya, etcétera, etcétera. Expansión de empresas estatales con un arreglo de plan colectivo, es decir, empresas como Pemex. El petróleo es de los mexicanos, pero es del gobierno antes, de los sindicatos petroleros, de los petroleros que trabajan en las compañías y aceptan o dan mordidas antes que de los mexicanos realmente. Usted y yo no somos accionistas de Petróleos Mexicanos. Debiéramos ser, pero no lo somos. Bueno, distribución igualitaria del trabajo con salario fijo para todos. Uno de nuestros grandes teólogos, Francis Schaeffer, habla de qué pasa cuando ocurre esta situación. Distribución igualitaria del trabajo con salario fijo para todos. ¿Qué va a pasar cuando el médico gane lo mismo que el carpintero gane lo mismo que el agricultor gane lo mismo que el ingeniero,
que el taxista, todos los empleos tengan la misma remuneración, no habrá incentivo para nadie. Usted y yo trabajamos porque hacemos planes, ¿verdad? Yo hago planes, mi esposa hace planes conmigo y ella siempre está haciendo planes. Me dice, Len, vamos a poner aquí y vamos a hacer esto. Y yo le digo, tranquila, calma, todavía no nos alcanza para eso, más despacio, ¿no? Pero hacemos planes y ese es uno de los motivos de nuestro trabajo, es la superación. Y lo dice Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, que por cierto era un presbiteriano y se considera el padre de la economía mundial. Así es que eso es lo que nos mueve, lograr algo. Queremos adquirir un nuevo bien, queremos un vehículo, queremos un colchón nuevo, queremos cambiar esa ventana y poner una mejor ventana, queremos construir un mejor templo. Y trabajamos y luchamos para ello, pero cuando se hace el salario para todos igual, cuando todos ganan lo mismo, Francis Schaeffer dice, entonces viene la depresión de la sociedad. La sociedad entra como en una especie de depresión y entonces el médico que trabajaba a altas horas de la noche y tú lo podías encontrar cuando tu niño tiene fiebre a la 1 de la mañana y le tocas la puerta y él te atiende con el afán de ganar unos pesos tarde de la noche, pero para seguir ayudando a su familia, y él ya no puede atender a las altas horas de la noche porque va a ganar lo mismo al fin, porque el gobierno le fija un salario. El taxista no va a trabajar por las noches porque al final de cuentas va a ganar el mismo salario y todo lo que trabaje lo va a administrar el gobierno. Y entonces todos se deprimen, ya no hay ilusión por el trabajo y la gente se vuelve perezosa totalmente en el país y todos se empobrecen. Esa es la consecuencia de esta propuesta. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales y por último educación pública y gratuita. Mire dónde está. Para todos los niños, abolición del trabajo infantil en casa para servir ahora al Estado. En nuestro país la educación es pública y gratuita, pero la educación no nació así. La educación pública no nació laica. La educación pública nació en la cuna del protestantismo en Europa. Cuando los reformadores comenzaron a hacer traducciones de la palabra de Dios, y así comienza, por ejemplo, Lutero al alemán, Casiodoro Reina al español, Juan Amós Comenio al checo, y así hubieron todos los reformadores, comenzaron a traducir las escrituras. Calvino había traducido también con otro de sus colaboradores al francés, y empiezan a traducir y se dan cuenta que la mayoría de la gente en las iglesias no sabía leer. Así es que se idearon hacer una escuela los domingos para enseñar a leer a los niños y a los adultos que no sabían leer para que pudieran leer las escrituras. Así nació la escuela pública dentro de las iglesias. Y cuando la reforma estuvo en auge y cuando los predicadores, las iglesias se hicieron más grandes y los pastores tuvieron más responsabilidades, entonces el Estado le dijo a las iglesias, déjanos la educación. Déjanos la educación y evócate tú a tus cosas teológicas y a los cultos y organiza tus reuniones presbiteriales y consistoriales y tus escuelas de formación dominicales y haz todo lo que tengas que hacer y a mí déjame la educación, yo voy a educar a los niños. Pero me vas a dar también dinero para pagarle a los maestros, me vas a dar para mandar a hacer libros y entonces tiene un devenir histórico hasta que en Estados Unidos John Dewey, el padre del humanismo, por primera vez con un mexicano también que era secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, planearon los libros de texto gratuito y que incluyeran por primera vez la teoría de la evolución como verdad categórica dentro de los libros de texto como ciencia y no como teoría, y que no contuviera el relato de la creación de Dios, sino que nada más estuviera el relato de la evolución, la teoría evolucionista. Y fue así como el cristianismo quedó fuera de las escuelas y el evolucionismo ateo se arreinó dentro de las escuelas. Pero todavía el Salmo 100 sigue diciendo, reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando nosotros perdemos esa verdad dentro de la ciencia, solamente nos encaminamos hacia la muerte y hacia la destrucción de nosotros mismos, porque lo que contiene de fondo toda esta filosofía es la extinción de la raza humana, pues ellos no están pensando en un ser humano creado por las mismas manos de Dios a imagen y semejanza suya, sino en un ser que es la peor plaga de este mundo,
que es un animal más dentro de la cultura y que ha infectado todo el planeta y que cuando nosotros nos extingamos, el mundo va a florecer verdaderamente como debió ser desde el principio. Esas son las ideas más comunes que se transmiten en esta filosofía. Un gobierno comunista quiere siempre el control de todo el dinero, de manera que el marxista se opone a la libre empresa, la propiedad privada y los bienes pertenecientes a la familia por adquisición o por herencia. Hermanos, bíblicamente solo hay 3 derechos inalienables o fundamentales para los seres humanos. El primero es la vida, Dios nos la dio. La propiedad, Dios nos la dio también. Y la libertad que Dios nos dio. Son 3 derechos fundamentales. No se encuentra la salud, la educación. Cualquier jurista que esté aquí yo le discuto. Esos son derechos positivos, que es lo que uno tiene que ganarse con el esfuerzo. Los padres nos tenemos que ganar con el esfuerzo la educación de nuestros hijos y trabajar para ellos. No nos deben regalar la salud. La salud de mis hijas no es responsabilidad del Estado. Yo no se las tengo que llevar al gobierno para que él me las sane, me las cure. No, yo tengo que proveer para la salud de ellas porque son mis hijas. Es la herencia de Jehová que Dios me dio a mí, no al Estado. Mi amigo el pastor Donald Herrera una ocasión dijo algo que me gustó mucho. Si el Estado quiere sus hijos, bueno, que se injerte un útero, porque los míos yo no se los voy a dar a él. Sí, definitivamente. El concepto de distribución igualitaria de la riqueza, que normalmente le llaman justicia social, ¿ha escuchado eso? Es injusto que otros tengan más y que otros tengan menos, es injusto. Pero sin embargo el Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendréis. Y los vas a tener para que tú hagas uso de la misericordia y los ayudes. La idea entonces bíblica es que nosotros seamos movidos por amor a Cristo, a ayudar al necesitado, y no que venga el intermediario estatal o gubernamental y diga, tú no tienes amor por el prójimo, déjame a mí, yo voy a ayudarlo a él, pero dame primero el dinero a mí, yo lo voy a distribuir como mejor me convenga, y aquí está esta ayuda, pero vota por mí. Esa es en realidad la cuestión. El gobierno nunca da de su propio dinero, no tiene dinero para repartir, ni para invertir, ni para crear empresas. Todo lo que hace, lo hace con el dinero de los contribuyentes. No se le olvide a usted, pagamos impuesto por cada producto que compramos, por cada negocio que hacemos, por cada salario que recibimos. Hay un impuesto que estamos pagando que el gobierno usa para su beneficio. Debemos recordar las palabras de Jesús cuando dijo que quien tuviera un talento, pero no fuera responsable al darle uso, se le quitaría y se le daría al que tuviera 10. En realidad ese es el concepto que maneja el Señor Jesucristo y no a la inversa. Y además el apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Tesalonicenses que si alguno no quiere trabajar, ¿qué cosa? Exactamente, que tampoco coma. Bien, ¿de dónde sale esto? ¿Esto que tenemos ahora es educación comunista o socialista? Que viene a ser el mismo término, solamente uno de los dos más moderado y el otro más fuerte, más recio. Ya hubo en el país. El presidente Lázaro Cárdenas era socialista o comunista y instauró en el país la educación comunista en su sexenio de 1934 a 1940. Y el portal Correo del Maestro señala, de acuerdo a la bibliografía de la época, diciendo: la situación educativa en México en 1940 era desalentadora. Las diversas iniciativas no habían logrado aminorar el analfabetismo, ni eliminar las carencias, y el rezago educativo era muy alto. Además, crecía la necesidad de impulsar la formación de mano de obra certificada para estimular la industrialización del país. Portal Correo del Maestro, es decir, Cárdenas no logró absolutamente nada con su educación socialista en su sexenio, pero además en las normales, es decir, las escuelas para el magisterio en tiempos de Lázaro Cárdenas eran socialistas, y esa corriente socialista todavía está presente en las escuelas normales. Las escuelas normales son semilleros de comunistas. Yo estudié en una de ellas, y cuando salí de algo, siempre chocaba con mi cristianismo estudiando la carrera. Y cuando salí me costó horrores quitarme todo el comunismo y el marxismo de la cabeza. Nos pasa a la mayoría de los universitarios. Es más, hay normales todavía que llevan el logotipo de socialista y dicen, a mí me comentan los hermanos,
que conocen Calquiní, que la normal para maestros de Calquiní todavía dice Escuela Normal Socialista. Todavía tiene esa leyenda. Así es que nuestros hijos están en la cuna del socialismo, del comunismo, del marxismo. Su maestra, su maestro probablemente tenga amores por esta filosofía. Bien, adelante. ¿Qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial? Mire, cuando yo estaba en la secundaria, le voy a contar, a mí me encanta la historia, estaba en primero de secundaria en 1989, en el auge del breakdance y todas esas cosas, en medio de todo eso, Michael Jackson y todo, pasaban unos comerciales en la televisión donde unos rusos salían bailando y anunciaban una marca de zapatos, algunos se van a acordar aquí, Perestroika. Muchos queríamos unos zapatos Perestroika en ese tiempo y bailaban los rusos Perestroika y ahí pasaban los zapatos que eran de marca Canadá, una moda llamada Perestroika. Y mi generación bailó la Perestroika y se pusieron los zapatos de Perestroika, pero lo que nuestro maestro de historia no nos dijo, qué era lo que significaba Perestroika, se lo voy a contar. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el botín de guerra fue a Alemania. Recuerde que Hitler es el causante prácticamente de la Segunda Guerra Mundial. Así es que al derrotar a Hitler y quedar vencidos los alemanes, Alemania se tiene que dividir en dos partes. Y el centro de Alemania pasaba justamente por la capital, Berlín. La mitad de Berlín queda del lado de Oriente en posesión de Estados Unidos e Inglaterra, Francia, y del lado de Occidente en posesión de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y la otra mitad queda en posesión de Rusia, la Rusia marxista, comunista, o la antigua URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas. Y nos daban clase en la secundaria y en clase de ciencias sociales dibujábamos el mapa del mundo y pintábamos de verde los países capitalistas. Ahí estaba Estados Unidos y Canadá, eran la envidia de todos, Inglaterra, de verde aparecían ahí, y luego aparecían de rojo los comunistas, el gran bloque socialista. Cuba estaba de rojo, eran el segundo mundo, nos decían. Y el tercer mundo aparecía de amarillo, y ahí estaba México, de México para abajo, toda América Latina. Ese somos los tercermundistas, hasta que en 1989 este fenómeno de la perestroika se encargó de mostrarnos a todo el mundo de que los mexicanos y toda América Latina éramos el tercer mundo, que en realidad estábamos en el segundo, pero no en el tercero. En el tercero estaban los comunistas y nos lo habían ocultado sinvergüenzamente hasta aquel entonces. Y no nos lo dijeron hasta que por nuestra propia cuenta, logrando salir, como cuando alguien se está ahogando y de pronto inmediatamente aprende a nadar por obra de la misericordia de Dios, cognitivamente nos pasó lo mismo y entendimos que lo que estudiando había ocurrido era que Alemania queda dividida por un muro que se llamaba el Muro de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial y estuvo de pie aproximadamente 30 años, hasta que en 1989 los mismos alemanes del lado oriental derribaron el Muro de Berlín porque Rusia fue insostenible, llegó a tal grado de pobreza que no se pudo sostener. Es más, cuando Hitler atacó Rusia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, algunos rusos amaban a Hitler y le llamaban libertador porque la pobreza que vivían ya en ese tiempo, en los años 40, era grandísima, terrible. Así es que cuando el muro de Berlín cae, la gente sale corriendo hacia el lado occidental, hacia el lado capitalista, no hacia el lado comunista. No estoy diciendo que el capitalismo es la solución. Recuerde, todo lo que no hagamos en honor a nuestro Dios nos va a llevar también a la decadencia siempre. Pero digo, la libertad que Dios nos ha dado debe de cualquier forma permear a las naciones. Recuerde que la orden del Señor Jesucristo fue discipular a las naciones, no solamente a las personas. ¿Sabe los elementos de una nación? Son el territorio, los individuos, las instituciones. Ese es nuestro trabajo, hermanos. La nación no solamente son los corazones de la gente, el territorio también forma parte de la nación, las instituciones forman parte de la nación. Así es que el muro de Berlín cae y los alemanes salen corriendo a ver a sus parientes que no habían visto hace 30 años, padres e hijos que se quedaron unos de un lado del muro y otros de otros. Muchos otros murieron cruzando. Vea los videos que están en YouTube donde se cuenta sobre el muro de Berlín y la caída del muro de Berlín y tantas historias que hubieron. Un reportero le pregunta a una persona: ¿a dónde va usted?
a McDonald's a comprarme una hamburguesa que no pruebo desde hace 30 años y una coca. Algunos se congestionaron comiendo plátanos, hermanos, y manzanas. El hambre era tal que las personas solamente buscaban comida. Y en ese tiempo, cuando el muro de Berlín cayó en 1989, el movimiento perestroika, que significa, la palabra en español significa reestructuración. Así es que se reestructura y cae el comunismo. El comunismo fue derrotado a la luz de todo el mundo en aquel entonces. Pero no contábamos con lo siguiente. Adelante. Un presidente de América Latina, ¿ya lo reconocieron quién es? ¿Se alcanza a ver? Fidel Castro, con un sindicalista brasileño, trajeron a los comunistas derrotados de Europa y fundaron un foro llamado Foro de Sao Paulo, al que se afiliaron todos los partidos políticos de izquierda, porque todos los partidos políticos de izquierda son marxistas. De paso le digo que en México no hay partidos políticos de derecha, todos son izquierda. Estamos en problemas. Todos los partidos políticos de izquierda se afilian al comunismo derrotado para instaurar el comunismo en toda América Latina. Y consiguieron que Venezuela cayera y Argentina también. El presidente Milei, el nuevo presidente de Venezuela, está tratando de salvarla. Ojalá y lo logre. Yo quiero ser optimista en este caso. Esperemos, vamos a ver qué ocurre con Argentina. Así es que fundan el Foro de Sao Paulo, pero no quedó ahí. En 2019, los mismos personajes que forman parte del Foro de Sao Paulo fundaron el Grupo Puebla aquí en México en 2019, mientras la pandemia se estaba gestando. Y ahí también estaba presente Lula da Silva, que es el actual presidente de Brasil. Por segunda vez Lula da Silva logra ser presidente de Brasil. Brasil llegó a ser país de primer mundo, pero los gobiernos comunistas lo vienen degradando ahora otra vez. Brasil ya había salido del tercer mundo y era país de primer mundo. Así es que mire que dice, en América Latina no prosperó el lenguaje marxista del burgués opresor contra el proletariado. Ese es el lenguaje marxista. Parece muy rebuscado para algunos, yo lo sé, pero miren qué nos están diciendo. Aquí los opresores somos los conservadores. Todos los días a las 7 de la mañana le habla a una persona que le echa la culpa de lo que no le sale bien a los conservadores. Y por los conservadores se refiere a nosotros primariamente los cristianos, hermano. No se confunda. No está hablando de un partido político diferente al suyo. Está hablando de aquellos que queremos mantener la familia como Dios la fundó, que queremos el derecho de seguir conservando el derecho de educar a nuestros hijos, que queremos la libertad para expresarnos y para emprender un negocio sin problemas y sin trabas gubernamentales. Así es que el empresario, los españoles, los hombres, somos los opresores contra los demás de mente abierta, los indígenas, las mujeres, los gays, las lesbianas, todos ellos son los oprimidos, dicen ellos, quienes constantemente se están victimizando y animando el odio y el divisionismo. A esto se le conoce como marxismo cultural. Es el contexto, hermanos. Vamos a entrar luego al contenido de la nueva escuela mexicana. Mire qué dice la palabra de Dios. Recuerde y no olvide esto. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, en políticos, en presidentes. Además, la palabra de Dios nos dice que es maldito todo aquel que confía en el hombre. Así es que, hermanos, nosotros no debemos olvidar que la palabra de Dios y la ley de Dios nos invita a serles fiel a Él, fiel al Rey y a su ley, y que tenemos que actuar congruentemente con nuestro cristianismo. El problema lo tenemos cuando una persona es el objeto de nuestros afectos. En Apocalipsis 10, el Señor le da una visión al apóstol Juan y él ve un ángel con un rollito, con un librito. Y le dice el ángel al apóstol Juan, cómete el librito. Y Juan dice que cuando él se comió el librito, fue dulce al paladar, pero cuando le llegó al estómago le sintió amargo, sintió que se le amarraban los intestinos. Muchos de nosotros nos hemos ido de ahí cuando el pastor predica. Cuando escuchamos algo que no nos gusta, de pronto nos vamos amargados y hablando en términos coloquiales mexicanos, haciendo de tripas corazón y decimos, el pastor tiene la culpa. Seguramente habló con el hermano y el hermano le dijo lo que estoy haciendo y me lo dijo a mí. Qué
terrible, vamos haciendo de tripas corazón, pero cuando allá en casa estamos meditando y la palabra de Dios hace su trabajo y el Espíritu Santo nos ilumina a través de ella, entonces comienza la dulzura de la palabra de Dios y decimos, tiene razón, debo cambiar. Perdóname, Señor, porque he estado equivocado, es incorrecto dejar de pensar y solamente sentir y hacer de una persona el objeto de nuestros afectos cuando la Biblia nos dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre.